Esta palabra que el Señor me dio para compartirles a ustedes me tocó, es muy fuerte, así que espero que todos la puedan tomar y puedan ser bendecidos. Habla de la herencia que tenemos como hijos de Dios. Hijos de herencia le puse. Le buscaba, digo, tiene que ser, pero bueno, no se me ocurrió otra cosa más. Me parecía que estaba bueno. Muchos buscamos lo que el Señor nos tiene preparado, pero a veces es difícil alcanzarlo, es difícil permanecer. Habla un poco de esto, la palabra, de permanecer, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que Pablo les decía a los Gálatas. Vamos a leer un solo versículo en Gálatas 4. Vamos a leer el versículo 19. Pablo le habla a los Gálatas en este capítulo sobre las ventajas que tiene el Evangelio del Señor, ¿sí? Les recuerda la condición que ellos tenían cuando llegaron. ¿Ustedes se acuerdan cómo llegaron a los pies de Cristo? Veníamos destruidos, ¿sí? Y ahí estaba el Señor. Y a su vez también les advierte, porque los Gálatas se habían ido, ¿sí? Estaban apartados, estaban haciendo cosas que no agradaban al Señor. Entonces les advertía de que tuvieran mucho cuidado, porque todo lo que ellos estaban haciendo no era una conducta digna de un hijo de Dios, ¿sí? Y en el versículo 19, Pablo, el apóstol Pablo, voy a decir al apóstol Pablo, porque todos van a pensar que es Pablo el que dijo, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Los Gálatas se habían alejado de Dios y Cristo se había desformado en su vida. Y Pablo les decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Él hacía una alegoría, como que estas personas, estos cristianos, necesitaban nacer de nuevo, y él estaba dispuesto a volver a sufrir el dolor de parto como papá espiritual para que ellos fueran transformados por Cristo. Amén. Tremendo hasta acá. Vamos a orar. Padre amado, glorificamos, Señor, tu nombre y te damos gracias, mi Dios, a ti sujeto mi vida, mi carne, que seas tú hablando a través de mí, que no sea yo, que no sean mis palabras, sino que seas tú hablando a los corazones de mis hermanos. Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí se habla de un nuevo nacimiento, de volver a empezar a trabajar con gente que, estamos hablando de gente que es cristiana. Los Gálatas eran hijos de Dios, ¿sí? No estamos hablando de gente del mundo que no conoce, sino de hijos de Dios que se habían apartado del camino de Cristo. Entonces Pablo les habla del nuevo nacimiento, de volver a empezar de nuevo desde el principio, y él estaba dispuesto, porque imagino que él les había brindado mucho de su tiempo y estaba dispuesto a volver a hacerlo, ¿sí? Pero si vamos un capítulo antes, unos cuantos versículos antes, en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 3, Pablo les dice esto, palabras fuertes, tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Si vos ya sabes lo que pasó cuando vos llegaste, ¿otra vez te querés volver para atrás? ¿Otra vez querés volver a todo lo que antes te pasaba? Tan necios sos, le dice Pablo. Tan necios. Y fíjense que cuando habla de comenzando por el Espíritu, está en mayúscula. Eso habla del Espíritu de Dios. Cuando está en minúscula, habla del Espíritu del hombre, ¿sí? Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a volver otra vez? Yo me reía cuando iba preparando esto, porque yo decía, ¿no?, que la carne nuestra siempre está dispuesta, ¿no? Al primer ofrecimiento, ahí está, ella nunca dice que no. Y ahí está donde nosotros tenemos que resistir.
¿Sí? Y me acordaba también de cuando el apóstol Pablo era una persona muy instruida. Él se instruyó a los pies de Gamaliel, un maestro, pero él perseguía a la iglesia. Entonces, esto nos lleva a analizar que podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, podemos saber mucho de Dios, podemos tener muchos años, pero nuestro carácter dice todo lo contrario. Y ahí vamos entrando, ¿no? Y en el libro de Hechos, no lo busquen, si queremos ponerlo Hechos 9:6, aquí Pablo no era apóstol todavía, sino que era el perseguidor de la iglesia. Dice que temblando en el momento que él viaja a Damasco a perseguir a la iglesia, dice el versículo 6 de Hechos 9, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cuántos le hacemos caso? Porque Pablo hizo caso. Estamos en silencio. Se ve que hemos sido menos desobedientes. Él era un perseguidor, pero él estaba dispuesto a cambiar. Dios mismo se le presentó y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Anda a la ciudad, que allá te van a decir qué tenés que hacer. Y fue. Y hizo lo que le dijeron. Y cuando llegamos al libro de Gálatas, él ya es apóstol de Cristo y predica el Evangelio. Entonces de eso se trata, de la transformación que Dios viene a hacer a nuestras vidas. Amén. Así como la hizo en Pablo. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, nosotros venimos a escuchar de la palabra del Señor. ¿Sí? Todos escuchamos de la palabra del Señor en algún momento. Ustedes saben que Adán y Eva también escucharon la palabra de Dios, pero no obedecieron, porque el Señor les dijo: no coman de ese fruto, y ellos fueron y comieron. Entonces, ¿el secreto dónde está? En la obediencia. ¿Sí? Podemos escuchar la voz de Dios y hacer lo que se nos da la gana. Y ahí radica la diferencia en si voy a heredar lo que Cristo tiene preparado para mí o lo voy a perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el libro de Santiago dice que nosotros debemos ser hacedores, no tan solamente oidores. Entonces, ustedes vienen a la iglesia, se les predica la palabra, se les enseña, y ustedes deciden qué hacen. Si hacen caso o si no. Dios da esa libertad. Cuando se habla de transformación, de que Dios viene y transforma nuestra vida, eso es la transformación, y la formación es un principio divino. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza, pero también le dio libertad de elegir, y ahí es cuando metimos la pata. Cuando el Señor nos dio la libertad, ahí metimos la pata. Y cuando Adán come de ese fruto, él se aleja de Cristo, porque él tenía el carácter de Cristo, porque Dios lo había, así lo había formado, ¿sí? A imagen y semejanza. Pero cuando nosotros pecamos, nos alejamos y perdemos el carácter de Cristo, ¿no? Y venimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros, les decía, como padres espirituales de la casa, nosotros les tenemos que advertir. A veces parece que por ahí una prédica puede ser inclusive muy dura y muy fuerte. No es para nadie y es para todos, inclusive para mí. ¿Sí? Acá no se prepara una prédica pensando en cierto hermano. La palabra es la palabra de Dios y penetra como espada de dos filos. Y así la tenemos que saber recibir. ¿Sí? Porque antes de que nosotros se la demos a ustedes, Dios nos la dio a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay una pregunta. ¿Cómo está Cristo en tu vida? ¿Está formado o está desformado? Ahora lo vamos a ver. Y vamos a hacer el test individual, lo va a hacer cada uno, no va a decir nada.
hay un ejemplo en Isaías 44:21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Cuando Dios le habla a Jacob, Jacob era el nombre que su familia le había puesto, pero Dios lo llama Israel. Dios cambia su nombre, Dios cambia su naturaleza. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos llamamos de una manera, pero quiero decirles que allá en el cielo nosotros tenemos otro nombre y Dios nos conoce por ese nombre, no por el nombre que nos pusieron nuestros padres. Porque cuando venimos a Cristo, Dios transforma nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué naturaleza tengo? ¿Tengo la naturaleza de Jacob todavía o tengo la naturaleza de Israel? Porque Dios reconoce a Israel con la naturaleza que Él le puso. Nos seguimos preguntando, llegamos a la respuesta, ya vamos a llegar. Lamentablemente, entre todo esto, no se golpeó si no estaría gritando. Pobrecito. Hay gente que no acepta la herencia que Cristo les da. Porque hay ejemplos, ha pasado acá, de gente que viene y que Dios la quiere transformar. ¿Sí? La transformación duele, ¿no? Duele. Hay muchos dolidos por la transformación de Cristo, duele. Y ellos no se aguantan y se van. Y no permanecen. Dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios nos crea, nos forma y nos hace. Y dice que es para su gloria. Amén. Amén. La formación de Dios trae gloria y es para algo específico que Dios nos transforma. ¿Sí? Nosotros tenemos un diseño en nuestra vida que Dios plantó ahí y que Él pretende que nosotros lo cumplamos, pero para eso hay que permanecer. ¿Sí? Porque nosotros venimos de tropiezo en tropiezo. Entonces nosotros tenemos que tener la forma de Cristo. Y los pastores también somos transformados. Y a nosotros tal vez nos ha dolido antes que a ustedes. Por eso se lo decimos. Por eso a veces uno les advierte. Tengan cuidado, porque nosotros ya pasamos por ahí. Porque ya fuimos ovejas. Y vivíamos como el meme ese de la ovejita que se cae en la zanja, la saca y sale corriendo y se cae allá. Así estábamos nosotros. Dice que en la tierra nosotros debemos expresar a Cristo. Pero hay un secreto. Si nosotros expresamos a Cristo, o sea, mostramos nuestro testimonio primero al cielo, y ahora se los voy a explicar, es mucho más fácil dar buen testimonio en la tierra, porque nosotros tenemos que dar buen testimonio en la tierra, pero fíjense qué paradoja. Si yo doy testimonio de una buena vida ante los ojos de Dios, ante los ojos del mundo va a ser mucho más fácil. Eso se llama integridad. Es hacer lo que corresponde, aunque nadie me esté mirando. ¿Vieron? Tenemos que dar testimonio al cielo de lo que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Ser íntegros, ser honestos, ser sinceros con nosotros mismos. Amén. Es fuerte, hermanos, pero es lo que Dios nos está demandando. Entonces yo tengo que rendir mi vida a Cristo y que mi naturaleza quede atrás y dejar que la naturaleza de Cristo sea la que reine en mi vida. Amén. Bueno, esto ya lo dije. A ver, no voy a mirar a nadie. ¿Cómo lo digo esto? Nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, seguimos nuestras vidas afuera, con integridad. A veces no. Pero ¿de qué me sirve a mí conocer de la palabra, venir a la iglesia, no faltar a ninguna reunión, llegar temprano, que está muy bien hacer todo eso? Pero llego a mi casa y soy una fiera, ¿no? Maltrato a mi familia, esposo, esposa, hijos.
tengo falta de perdón, odio a mi vecino porque escucha cumbia, y es para odiarlo, sí. ¿No? Karina, la princesita, todo el día. ¿Dónde está mi testimonio? ¿De qué me sirve venir a la iglesia? Porque el carácter de Cristo no lo podemos usar cuando nosotros queremos nada más. El carácter de Cristo hay que usarlo siempre. Porque es como decía el pastor, nosotros venimos a la iglesia, pero cuando salimos se nos vuela la paloma, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Entonces quiero darles la esperanza de que ustedes sepan que no es que estamos todos mal y que bueno, ya está, no hay esperanza para nosotros. No, Dios nos está transformando, pero tenemos que dejar que Cristo siga haciendo la obra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si soy un buen cristiano, tengo que tener buenos frutos. ¿Cuáles son los frutos que yo doy? ¿Traigo mucha gente a la iglesia? Eso es algo que Dios nos mandó a hacer, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y invitarlos a la iglesia. Ese Primera de Rosana, capítulo 3, ¿no? Modificado a la versión popular de Catriló, La Pampa. Entonces, dice que nosotros vamos siendo transformados para llegar a ser perfectos. Paremos acá, 2 puntos. No somos perfectos, pero dice el Señor que Él nos lleva a la perfección. En Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que si nosotros nos dejamos transformar por el Señor, más rápido vamos a llegar a esa perfección. ¿Sí? ¿Cómo es que decía la canción? Más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día perfecto es. Así es nuestra vida, de a poquito vamos en aumento, hasta que somos perfectos. Entonces, esta es una pregunta y nos vamos a empezar a analizar, y esto va a ser personal obviamente, acá nadie va a tener ni que levantar la mano ni nada. ¿A qué distancia estoy de la perfección? ¿A qué distancia me encuentro? Porque eso va a ser muy importante para mí, ¿sí? Y los voy a invitar a que permanezcan en este proceso que Dios les va a ir transformando. Entonces, Gálatas 5, vamos a leer del versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto le decía Pablo a los Gálatas, personas creyentes, que se estaban yendo en todas estas obras de la carne, que practicaban estas obras de la carne. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No dice, bueno, hay excepciones, no. Las enemistades, como los homicidios, como el adulterio, están en el mismo pasaje. No hay más chico, más grande, ¿sí? Entonces, tanto una enemistad como una herejía, como un homicidio, los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero en el versículo 22 y 23 habla del fruto del Espíritu, ¿no? De los frutos del Espíritu. Y ahora nos vamos a leer. Dice, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando habla de amor, y esto sí los vamos a analizar, cuando habla de amor no habla del amor entre hermanos, habla del amor de Dios en mí. Yo tengo que imitar ese amor que Dios tiene por mí para el otro. El amor de Dios tiene que vivir en mí. ¿Lo entienden? Amén. Cuando habla de gozo, estar gozoso, aunque todo me vaya mal, de eso se trata. Porque estar gozoso, cuando vinimos a la reunión y fue gloriosa la reunión y las canciones estuvieron geniales, todo bien. Pero cuando todo me va mal, también tengo que tener gozo, también tengo que alabar a Dios. Amén. Amén. Entonces, ya tenemos dos frutos, amor y gozo. Paz. La paz de Dios no es la misma paz que da el mundo. Dice en Juan 14 que la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces, el mundo nos da paz. Tal vez nos vamos de vacaciones a un lugar paradisíaco, hermoso, y ahí una paz tremenda. Pero no es la paz de Dios. Entonces, la paz de Dios tiene que vivir en nuestros corazones, sabiendo que aunque esté todo mal, Dios está obrando. Amén. Habla de paciencia. Eso es lo que más cuesta, ¿no? Tener paciencia. ¿Cuánto nos cuesta tener paciencia? Y hay gente que por falta de esa paciencia ha abortado el propósito que Dios tenía para su vida. Yo conozco gente que ha dicho, yo no voy más a la iglesia porque desde que estoy en la iglesia todo me va mal. Se les terminó su paciencia. No quisieron caminar en el tiempo de la cruz, se quedaron en el tiempo de los milagros. Pero el tiempo de la cruz es el más difícil, pero es el que te transforma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Habla de benignidad, ser útil, ser servicial con los que necesitan, ser útil, ofrecer mi tiempo, que es lo más valioso que cada ser humano tiene, porque el tiempo es un bien no renovable. El tiempo que yo le brindo al Señor no me vuelve, pero sí voy a tener allá una herencia eterna junto a Cristo, y ahí el Señor va a recompensar cada obra que yo brindé a Él en la obra del Señor. Puedo dar ejemplos de lo que es ser benignos, pero lo vamos a obviar. Bondad aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y de la pluma de Pablo. Pablo habla de la bondad 4 veces. Se refiere a tener un carácter noble. Habla de fe, y no la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no. Habla de la fe en el sentido de fidelidad, de ser fieles, de ser personas de fiar, no de fiar en el almacén, de fiar, de ser una persona de valores, que la gente, que yo no tenga que ir a pedir fiado, sino que me vengan a ofrecer. Cuando necesites, vení, llévate lo que quieras, yo sé que vos me lo vas a pagar. De eso, de ese tipo de fe habla, ser personas de fe, que la gente tenga confianza en nosotros. Amén. ¿Se va entendiendo? Fíjense cuántas cosas tenemos que tener para tener el carácter de Cristo. Entonces de nosotros va a depender, si tenemos muchos del primer grupo, empecemos a tratar de sacar todas esas cosas que tenemos del primer grupo y empezar a agregar los de los últimos 2 versículos, ¿sí? Y a poquito el Señor nos va a ir transformando. Mansedumbre. Moisés fue uno de los personajes más mansos en toda la historia del Antiguo Testamento, pero un día se le voló la paloma. El pueblo de Israel lo cansó, lo aburrió, y agarró el palo y golpeó 3 veces la piedra y dijo, acá tienen el agua que tanto piden. Y el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida por ese acto de soberbia. A veces somos Moisés, pero se nos vuela la paloma, ¿no? Se nos vuela. Ser manso no quiere decir que yo soy débil, sino que yo cedo mi derecho
por amor a los demás. Y les voy a leer un ejemplo. En 1 Corintios 9:18 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Hacerlos siervos. Yo, esto lo voy a contar rápido porque hay mucha gente que lo conoce, pero bueno, hay gente nueva y está bueno contar el testimonio de uno. Cuando nosotros arrancamos con el ministerio, yo tenía mi vida, era más tranquila que agua de tanque, tranquila. Yo disponía de mis horarios, hacía lo que quería, tenía un marido que trabajaba, no me hacía faltar nada, así que mi día eran las 24 horas, yo lo repartía como quisiera. Cuando el Señor nos llama al ministerio, el pastor me decía: el Señor no está llamando, y yo le decía: vos estás loco, yo no siento nada, no sentís vos nada más. Un día me invitan a predicar a Santa Rosa, esto lo he contado montones de veces, pero está bueno que ustedes vean cómo Dios ha ido transformando mi vida, ¿sí? Me invitan a predicar a Santa Rosa, a un encuentro de mujeres, iba a predicar yo y 2 profetas más, y ese día la palabra que yo llevé se me volvió para mí porque me agarraron 3 profetas, una no había ido a predicar, sino que había ido a ver, y las 3 le dijeron: tus hijos espirituales te están esperando, es el tiempo, te tenés que decidir, es ahora. Y yo recuerdo que volví, y el pastor siempre me lo cuenta, yo volví decidida, yo dije: ¿vos estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Vos querés fundar una iglesia? Yo te acompaño. Y así me decidí. Pero yo pensé que había terminado ahí. Bueno, ahora qué lindo, ¿no? Empezar, ¿no? El ministerio. A los 4 meses se muere mi mejor amiga. Plena pandemia, hermano. Plena pandemia. Fue el golpe más duro que yo recibí, porque no la pudimos despedir y porque yo decía: pero pará, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto ahora? ¿Por qué no la sanaste? ¿Por qué te la llevaste? Porque el Señor la quería salvar, no la quería sanar. No sé si entienden el mensaje. A los 10 meses tuve que ver morirse a mi hermano, con el mismo propósito de Dios, de salvarlo. 2 meses después, mi mamá se enferma. Y yo decía: Señor, yo te estoy sirviendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? A mi mamá le dio demencia porque perdió un hijo a los 91 años. Y cuando mamá se enferma, para los que no conocen, la demencia senil es una enfermedad muy cruel, no solamente para el que la padece, sino para la familia. Yo tenía que estar 24 horas encima de ella, porque ella, si no me veía, se enloquecía. Entonces yo estaba entre el servir al Señor, seguir con el ministerio, o quedarme en mi casa a cuidar a mamá. Entonces llamé a una señora, le dije: yo necesito que vos vengas cuando yo me tengo que ir a las reuniones a cuidar a mi mamá. Mi mamá no se puede quedar sola, porque mi mamá ya se me había escapado y por ahí se podía llegar a lastimar. Más de eso, todo lo que a mí me quedó de las cosas que yo tuve que organizar después que se murió mi hermano, ¿sí? Mientras tanto, hubo gente que se fue de la iglesia y yo estaba de duelo y yo tenía que seguir con los problemas que la gente tenía. Venían y me decían: no sabés lo que me pasó, me peleé con mi marido. Y yo por dentro decía: a mí se me murió mi hermano y se me enfermó mi mamá, pero el Señor me había llamado a servirle. Y yo les puedo asegurar, y esto lo hablé una vez con una hermana, yo estoy fuerte, no se preocupen si yo lloro, pero obviamente es muy fuerte lo que estoy contando, pero el Señor me ha fortalecido. Pero yo tuve, hermanos, que decidir qué hacía con mi mamá, porque lo que Dios me había mandado hacer era mucho más fuerte, pero yo me sentí entre la espada y la pared en que yo iba a deshonrar a mi mamá. Y mi mamá, cuando ella estaba sana, ella decía siempre: el día que yo no pueda caminar o no me pueda mover, yo sola me voy a ir a un asilo. Y yo le decía: vos estás loca, vos tenés una hija mujer que te va a cuidar. Y yo en ese momento me encontré en el medio, no sabiendo qué hacer,
sintiéndome la basura más grande porque tenía que dejar a mi mamá. Y recuerdo que llamé a una chica y ya habíamos organizado, ella se iba a quedar en los horarios que nosotros teníamos reuniones. Y cuando yo le dije que mamá tenía demencia, me dijo, no estoy preparada para cuidarla. Entonces me quedaba otra opción, que era ponerla en un hogar de ancianos. Y yo decía, no lo puedo hacer. Y ellos saben, 3 meses estuve. Y a veces no podía venir a las reuniones, no podía servirle a Cristo como Él me lo había pedido. Pero yo me decidí por Él, porque sé que mi mamá me hubiera dicho que lo haga. Así de doloroso fue mi proceso, hermano. Por eso les digo el proceso. Y ese día conseguí la mansedumbre, eso que necesitaba, de dejar todo, de dejar mi comodidad por servir a otros. Mi mamá está mejor que nunca, porque hay gente que la cuida 24 horas. Porque en plena pandemia estuve un mes entero sin verla, porque no se la podía ni siquiera ir a ver. Pero ahora yo la puedo sacar y llevarla a casa. O sea, Dios en todo el proceso también tenía una solución para eso. ¿Sí? Mi mamá ahora está muy bien, inclusive está medicada. Entonces ella está a la vista con 93 años, no tiene ninguna enfermedad. Dios me la regala todavía y yo tengo que darle gracias a Dios por eso. Pero yo tuve que decidir, y ustedes entiendan, que era mi mamá, no era cualquier persona. Entonces, hermano, a veces Dios te va a poner en ese lugar y vas a tener que decidir. Y a veces las decisiones que vamos a tomar nos van a doler, porque nos tocan en las fibras más íntimas. En ese mismo tiempo, uno de nuestros hijos nos vino a decir que se quería tomar un tiempo. Ese fue otro puñal que yo recibí. Y esto ya lo saben los hermanos, 1 año y 8 meses orando por él, hasta que él volvió a los pies de Cristo. Y les puedo seguir contando innumerables cosas que me pasaron desde que nosotros arrancamos con el ministerio. Fue tremendo, pero Dios nos quería transformar, porque nosotros éramos sus hijos, pero había cosas que no le agradaban al Señor. Y el Señor me dijo, tenés que amar a aquellos que te critican, aquellos que dicen, vos, pastor, ¿quién te nombró pastor? No, pero es que el Señor me llamó. Vos. No vayas a esa iglesia, porque esa no es una iglesia verdadera. En medio de todo esto que yo ya les conté, porque nos pasó todo junto, hermano, porque nosotros no tenemos 15 años con este ministerio. Vamos a cumplir 3 años recién. En 3 años pasó eso y muchísimas cosas más. Entonces, cuando Dios te quiere transformar, lo hace de adentro. La transformación te va a doler, pero vas a llegar a esa perfección que solamente Cristo da. Aleluya. Lo último es la templanza. Y eso es un poco ambiguo porque no se define muy bien en el original, pero la templanza vendría a ser una virtud moral. Es tener una conducta equilibrada ante las cosas que el mundo me presenta. ¿Sí? Vendría a ser algo del carácter, ¿no? De tener un carácter para saber decir que no a lo que no me hace bien. Entonces, en definitiva, hermanos, quien tiene los frutos del Espíritu tiene la verdadera libertad de Cristo. Dejarse moldear por el Señor no es fácil. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones que son muy difíciles de tomar. Pero si Cristo puso un propósito en tu vida, créele que lo va a cumplir. Amén. Mucha gente te va a escuchar hablar de Cristo y te va a decir, sí, porque yo voy a la iglesia. Pero ¿sabés qué es lo que van a mirar? Ellos van a mirar tu vida, no lo que vos me estás diciendo. O todas las frases cristianas que pones en el Facebook. Tu vecino, el que no lee la Biblia, lee tu vida todas las mañanas cuando te ve, cómo le gritas a tus hijos, o cómo maltratas a tu pareja, a tu marido o a tu mujer.
Porque poner frases cristianas todas las mañanas, versículos bíblicos en el Facebook, no me hace cristiano. Ser íntegro, no se olviden. Hacer lo que Dios quiere que yo haga, aunque nadie me esté mirando. Amén. Si usted no carga la cruz, mi hermano, mi hermana, usted es parte de la multitud. Cuando Cristo hacía milagros, una multitud le seguía. Pero cuando Cristo fue a la cruz, unos pocos solamente estaban. Entonces, si usted no carga su cruz, va a ser parte de esa multitud que solo espera de Cristo los milagros. El verdadero discípulo es el que sabe llevar la cruz. Amén. Amén. Así que, último, no pierdas tu herencia, mi hermano. Permanece y déjate que Cristo te transforme como Él quiera. Que el Señor los pueda bendecir, que pueda fortalecerlos en el tiempo de prueba y permanezcan, hermanos, porque así vamos a obtener esa herencia que Cristo nos prometió. Amén. Que el Señor los pueda bendecir. Más fuerte porque es para Cristo. Aleluya.